Hola, ¿qué tal? Nuevamente saludándoles, Carlos Azueta de Visión para Vivir. Gracias por estarnos acompañando y tener paciencia con nosotros ante estas fallas técnicas que estamos teniendo aquí con las cámaras, pero contentos de poder estar comunicándonos, al menos hasta ahora. Aprovecho la oportunidad para pedirles que si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario que deseen hacernos llegar, con gusto podremos contestarlos al final de esta charla que vamos a estar teniendo. Permítame comenzar entonces. La vez pasada estuvimos hablando de la importancia que tiene el estudio de las escrituras. Hoy vamos a profundizar más ese tema para ver un poquito cómo está organizada la Biblia. Saben, Dios nos dio su palabra para que nosotros recibiéramos el alimento espiritual necesario para crecer y madurar hasta convertirnos a la imagen de Jesucristo. Tal vez no sea en este mundo, va a ser cuando estemos ante su presencia, pero hay mucho que la Biblia tiene para mostrarnos de cómo llegar a la madurez espiritual. El pastor Swindoll en su libro Aliméntese de las Escrituras se refiere a la Biblia de la siguiente manera. La Biblia no fue escrita para satisfacer nuestra necesidad curiosa, sino para ayudarnos a crecer conforme a la imagen de Jesucristo. No nos fue dada para hacerle un pecador inteligente, sino para hacerle semejante a su Salvador. La Biblia no fue preservada para llenar su mente con una colección de hechos bíblicos, sino para transformar su vida. Es verdad. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Señor ha dejado la palabra, su palabra, en nuestras vidas para ayudarnos a crecer, a llegar a la madurez. Antes de cocinar cualquier alimento, usted siempre se preocupa de saber cómo está organizada la cocina. Es decir, si tiene los ingredientes necesarios que va a utilizar para cocinar, si están los utensilios adecuados para hacer la preparación, en fin, se familiariza cómo está organizada la cocina. Bueno, de igual manera, cuando uno estudia la Biblia, tiene que asegurarse de que uno conoce cómo está organizada la Biblia, cuál es su estructura, cómo está compuesta. De esa manera va a ser mucho más fácil cuando uno comience a estudiar las Sagradas Escrituras. Saber cómo está organizada la Biblia nos ayuda también a saber por dónde empezar, por dónde comenzar a leer. Pero veamos un poquito algo referente a la Biblia. La Biblia, más que ser un libro, es una biblioteca completa de muchos libros, escritos por alrededor de 40 autores humanos. Claro que es de inspiración divina, es decir, solamente hay un autor divino y ese es Dios, pero utilizó las mentes y las manos de más de 40 personas que, respetando su idiosincrasia, su trasfondo cultural, social y educativo, ellos pudieron escribir, siendo inspirados por el Espíritu Santo, el mensaje que Dios quería hacerle llegar a su pueblo, a cada uno de nosotros como parte de su pueblo adoptado, como iglesia. Entonces, como resultado de esta unión de mentes y de pensamientos, se formó un volumen maravilloso, una obra maestra, por así decirlo, un concierto de 66 movimientos. Este volumen único se compone de un título, que vamos a ver ahorita a continuación, ciertas divisiones y también una estructura con una historia. Y al final de cuentas, una idea principal por el cual podemos entender que está escrita la Biblia. Veamos cómo está organizada la Biblia, conociendo en primer lugar su título, la Biblia. Le va a sorprender saber que el término Biblia no aparece en ninguno de los 66 libros de las Escrituras, aunque usted no lo cree. Esta palabra, así como se oye Biblia, proviene de una palabra griega llamada biblos, y esta se utilizó para describir la pulpa de la caña de papiro que, a través de un proceso muy elaborado en el siglo XI a.C., se utilizaba por los egipcios para extenderla, estirarla y hacer una especie de papel donde se podía escribir sobre ella. Ese es el término de lo que se conoce como Biblia. El plural es biblion. Fue utilizada pues en el año 2 después de Cristo para referirse a las Sagradas Escrituras. La palabra pasó luego al latín y luego después al francés, hasta que nos llega en el idioma que nosotros hablamos, el castellano, como Biblia. En Lucas 4, 16 al 17 encontramos empleada esta palabra griega, Biblia, biblión, biblos, cuando Jesucristo fue invitado a llegar a la sinagoga en Nazaret para leer una porción de las Escrituras, se le dio el libro del profeta Isaías, literalmente se le dio el rollo del profeta Isaías.
Y él comenzó a leer, ahí en Lucas 4:16 leemos, que él empezó a hablar, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los que están presos. Y empezó a hablar específicamente de la razón por la cual él se encontraba acá en la tierra. Estaba leyendo una profecía de Isaías, dicha unos 700 años antes, él en ese momento estaba dándole cumplimiento. Pero la palabra que utilizamos allí en el Lucas 14:16 al 17 es la palabra rollo o la palabra libro que encontramos nosotros. Usted y yo sabemos muy bien que ellos no tenían un libro con canto y hojas como usted y yo lo manejamos. Lo de ellos era un rollo tan grande que en ocasiones era sostenido por dos personas y cuando había que llegar a una porción de la escritura, alguien lo desenrollaba de un lado mientras la otra persona lo enrollaba en el otro. ¿Se imaginan ustedes para poder llegar a un capítulo, versículo? Qué complicado si en aquel tiempo no se estilaba tener lo que tenemos ahora, por ejemplo, nuestros libros bien estructurados con capítulos y versículos. Que dicho sea de paso, ese tipo de ponerle números a los capítulos y los versículos ocurrió años más tarde cuando nos llegó a nosotros la Biblia de Ginebra. Ahí hasta ahí comenzamos a entenderlo. Pero déjenme hablarles específicamente acerca de las dos grandes divisiones que tiene la Biblia. La mayoría de ustedes que ha tenido tiempo ya en el Evangelio, que ha leído más su Biblia, sabe que se compone de dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. En Juan 3:16, nosotros leemos en el Nuevo Testamento una porción muy interesante porque trate usted de imaginarse lo que era tratar de encontrar ese pasaje cuando no se tenía escrito, como les acabo de explicar a ustedes. Fue en el año 1560, para responderles a esta pregunta, que la Biblia de Ginebra comenzó a tener ese tipo de información. De igual manera, aunque la Biblia es una unidad de pensamiento, nos da a nosotros estas dos grandes divisiones. La palabra testamento es otra palabra para referirnos a pacto, a convenio, que es el acuerdo que se realiza entre dos partes, y el Antiguo Testamento fue el pacto que Dios estableció a través de su siervo Moisés con su pueblo, el pueblo de Israel. El nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento, se hizo el convenio de Dios con su pueblo en la cruz de Calvario realizado por Cristo. Él es el que nos presenta a nosotros el nuevo pacto. Cuando celebramos la cena del Señor, decimos que la copa representa el nuevo pacto. Él murió en la cruz. Esa es la manera en cómo Dios tiene ahora relación con nosotros a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a ver entonces un poquito de estas dos divisiones con más detenimiento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros que se pueden dividir en 4 secciones fundamentales. Imagínense que tenemos aquí enfrente un librero que tiene 3 columnas, ¿verdad? Y en cada una de esas columnas tenemos una serie de libros. Por ejemplo, en la primera columna tenemos 17 libros. En la segunda tenemos 5 libros. Y en la tercera tenemos 17 libros. Pero al mismo tiempo, esas columnas están divididas. En la primera columna de 17 libros tenemos 5 de ellos que están en la parte de arriba, que son los 5 libros legales o de la ley, conocidos también como el Pentateuco. La palabra Pentateuco es una palabra griega que significa las 5 cajas. Esos rollos que contenían la ley se acomodaban cada uno en una cajita, de donde se obtiene el nombre de Teucos, y eran 5 de ellos, Pentateuco. El Pentateuco, pues, son los escritos por Moisés y representan a la literatura legal de las escrituras. Debajo de esos 5 hay 12 libros que los conocemos como los libros de historia. Los libros de historia que empiezan desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, es la sección histórica que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. En estos libros encontramos la historia del pueblo de Israel desde cuando ellos llegaron a la tierra prometida y continuaron en las luchas y en las campañas militares hasta llegar a la monarquía que ellos estaban teniendo realizar. Luego tenemos una sección, ya vimos los primeros 5 libros de la Biblia, los otros 12 que son los libros de historia. Ahora tenemos una sección de 5 libros aquí enfrente, que son los libros de la sección poética, los libros de poesía. 5 libros se componen también en la sección poética y estos libros van desde Job hasta el Cantar de los Cantares. Es decir, Job, tenemos también el libro de los Salmos, que es el himnario del Antiguo Testamento,
el libro de Proverbios, tenemos también el libro de Eclesiastés o el Predicador y finalmente el Cantar de los Cantares. Esta es la parte poética, es la literatura sapiencial que también se conoce de esta manera, la literatura de la sabiduría. Y Proverbios 2, por ejemplo, nos explica qué es lo que se gana con el estudio de las Escrituras. Ahí encontramos un pasaje donde dice que la sabiduría, la práctica correcta en la vida se tiene de leer este libro, de leer las Escrituras. Esta es la palabra infalible de Dios. Continuamos con nuestra tercera columna de nuestro librero y encontramos también 17 libros ahí. Encontramos en primer lugar la sección profética de la Biblia. En la parte de arriba tenemos 5 libros, los 5 libros que pertenecen a los profetas mayores, desde Isaías hasta Malaquías, 5 libros de profetas mayores, no porque sean los más importantes, sino porque son los que tienen más contenidos en comparación con el resto de los libros de profecía que encontramos en el Antiguo Testamento. 5 profetas mayores y luego encontramos, que van desde Isaías hasta Daniel, y luego, y luego encontramos el resto de los libros de los profetas menores que van desde Oseas hasta Malaquías. 12 libros. Eso componen los 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora, si damos la vuelta a la página, encontramos la nueva división del Nuevo Testamento y este se compone de 27 libros. Es importante notar que entre la última página que leemos de Malaquías y la primera página que leemos de Mateo, existe un periodo bastante numeroso de años, 400 años de silencio se llama. No porque nada se escribiera en ese tiempo específicamente, sino porque el Señor dejó de comunicarse con su pueblo a través de sus profetas y empezaron a surgir muchos escritos de ese periodo intertestamentario, que hay personas que han llegado a confundir esos escritos como bíblicos porque el tipo de literatura es muy similar, pero no entraron dentro del canon de la escritura y solamente se han tenido como muchos de ellos libros de historia que nos ayuda a entender qué ocurrió en esos 400 años antes de que se volviera a escribir palabra de Dios. En el Nuevo Testamento llegamos a ver el primer libro de 4 libros muy interesantes. Yo diría que son los primeros 5 libros de historia, solo que los primeros 4 son biográficos y uno es netamente de historia. Los primeros 4 libros biográficos son conocidos como los Evangelios, el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y el libro de historia es los Hechos de los Apóstoles, que dicho sea de paso, el autor del libro de los Hechos es el evangelista Lucas. Podríamos llamar a el evangelio número 2 de Lucas, porque continúa con lo que comenzó en el libro de Lucas, en el evangelio de Lucas, contando la historia de Jesucristo, ahora llevada a través de los apóstoles y guiada por el Espíritu Santo, para conocer el establecimiento de la iglesia y la expansión de la iglesia. La siguiente sección que encontramos es, aparte de los biográficos de la historia, es la sección doctrinal de la Biblia, desde la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos hasta la carta que escribió Judas, antes de llegar al último de los libros conocido como el Apocalipsis. Estas 21 cartas de los apóstoles son cartas que explican el significado de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. El primer grupo de cartas fue escrito por Pablo, comenzando por Romanos y siguiendo hasta la carta de Filemón, 13 cartas en total. Hay un debate entre asignarle a Pablo la autoría de la carta a los hebreos o a Bernabé o a alguien más, quizá por el parecido en cuanto a la manera en cómo fue escrita esa carta, pero es importante que dejemos esa un poquito así, el escritor de Hebreos, pero si acaso lo llegó a escribir Pablo, entonces escribió 14. Lo que significa es que el escritor del mayor número de libros del Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Obviamente es importante considerarlo de esta manera. En la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, al final de su vida, él le dice a él que continúe con esta labor que comenzó de enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En 2 Timoteo 2:15 le dice que ya al final de su vida, le dice: esfuérzate por poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. El desafío de Pablo a Timoteo fue esforzarse a estudiar, a comprender. Hay otras versiones de la Biblia en castellano que dicen atrasar la palabra de verdad y a veces no entendemos qué significa esa palabra, pero cuando vamos un poquito al contexto del idioma original en que fue escrita,
la Biblia en el Nuevo Testamento, que es el griego, encontramos que esa palabra significa hacer camino, hacer un surco derecho hasta llegar a un punto determinado. Pablo era hacedor de tiendas de campaña, me imagino que entendía muy bien lo que era hacer un trazo para cortar derecho, que esa es la idea de lo cual estoy transmitiendo aquí en este versículo. La Biblia, entonces, es un volumen que contiene muchos libros, 66 en total, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y todos ellos nos están apuntando pues a una parte. Hay un libro que no he mencionado, lo dejé al final a propósito, y es la sección profética que tenemos en el Nuevo Testamento. En efectivo, es el libro de Apocalipsis. El último libro del Nuevo Testamento. Cabe aclarar que no es el libro de las revelaciones, sino el libro de la revelación que recibió el apóstol Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos, y el Señor en esta revelación particular le mostró cosas impresionantes, como usted se puede dar cuenta, en un idioma tan colorido y tan lleno de símbolos que solamente los lectores originales de esa carta pudieron entender con precisión y entendieron cuál era el significado de lo que el apóstol Juan tratando de comunicar. Para muchos de nosotros todo esto es un misterio y hacemos tanta conjetura, pero cuán importante es ser un estudio serio del libro de Apocalipsis. Por cierto, es el único libro que promete una bendición especial para todo aquel que lo lee y que lo entiende, que comprende. Entonces, estas 4 secciones del Nuevo Testamento, los evangelios, la historia, las cartas y la profecía, complementan nuestra comida con múltiples platillos que nos llegan a nosotros en estos 66 libros. Si juntamos el Antiguo Testamento, y tenemos ya todos los ingredientes necesarios para saber qué es lo que queremos comer. Déjenme echar un vistazo rápido a cómo está organizada la Biblia. Por ejemplo, la historia, cómo nos llegó la Biblia. Hay gente que pregunta con respecto a eso, pero antes de llegar a ese punto, hay 4 eslabones que nos permiten unir este concepto de la historia de la Biblia. Primero, tenemos la inspiración que Dios dio a través de sus profetas que recibieron su revelación y la anotaron. Luego tenemos otro eslabón que se llama la canonización, es decir, es el reconocimiento y compilación de los escritos proféticos a fin de que las generaciones siguientes pudieran también captar esta revelación dada originalmente a los profetas del Antiguo Testamento, y ellos lo que se encargaron fue de copiar, traducir y volver a copiar y volver a traducir las Sagradas Escrituras. Y luego esto nos lleva a un proceso conocido como transmisión de las Escrituras. En un principio, en el Antiguo Testamento, la transmisión de la palabra de Dios era oral, se transmitía hablando. Cuando leemos el libro de Deuteronomio, capítulo 6, encontramos ahí cómo Dios, a través de Moisés, encargaba a las familias, en este caso a los padres, que hablaran a sus hijos cuando se levantaban, cuando se acostaban, cuando iban por el camino, cuando entraban a la casa, constantemente recordarles estas verdades. Era transmisión oral, pero cuando comenzaron a escribirse las escrituras, entonces se copiaban una y otra vez para que se aseguraran de que la siguiente generación recibiera también esta verdad ya revelada originalmente. Ahora, el último de estos puntos es la traducción, que es simplemente traducir la Biblia en su contexto original al idioma vernáculo, al idioma del pueblo. El que usted y yo podamos leer la Biblia en español es parte del proceso de transmisión que nos ha llegado de generación en generación, y cómo es interesante de que hay cosas que se pudieran perder o confundir en la traducción en cuanto a la Biblia, aún de esos errores que pudiera haber, que son mínimos, casi inidentificables, nunca cambia el mensaje, la intención de Dios de tratar de comunicar su mensaje a través de la transmisión oral. ¿Cómo fue que la Biblia nos llegó a nosotros? Bueno, el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en el idioma hebreo y algunas porciones en el idioma arameo, que es una lengua hermana del idioma hebreo. Y fue así de que la palabra fue dada al pueblo hebreo, y por esto la mayor parte del Antiguo Testamento está escrita en ese idioma, en ese lenguaje. El Nuevo Testamento, Dios hizo que su palabra fuese escrita en la lengua común de todo el pueblo en el tiempo del siglo I, del siglo I, y ese era el griego común, el griego koiné. Entonces casi todos los escritos que leemos del Nuevo Testamento tienen su base, su fundamento en el idioma griego, el idioma que habla del pueblo. Desde Mateo hasta Apocalipsis fue escrito en griego. La Biblia que usted tiene en sus manos no es nada más y nada menos que una traducción cotejada con los originales
hebreo, Antiguo Testamento, griego, Nuevo Testamento, que es lo que usted tiene ahora traducido al castellano y que usted lee constantemente en su devocional diario. Hoy día, usted puede conseguirse una copia del Antiguo Testamento en hebreo. Me gustaría mostrarle una aquí y se dará cuenta realmente cómo es ese idioma tan maravilloso, o uno en griego. Pero es también copias de los manuscritos originales, que lamentablemente los manuscritos originales no existen. El tiempo ha transcurrido, muchos de ellos se perdieron, pero la gran maravilla es que Dios permitió que hubiera copias de los documentos originales y siempre estuvieran preservando. El Señor mismo se encargó de preservar su palabra. Así que no podemos decir que nuestras copias no son fieles al original. Son una copia inerrante, sin error, del original. Pero, ¿cómo eso puede ser posible? Déjenme darle un ejemplo. Vamos a suponer que usted tenga una fotografía, de una pintura hecha de una fotografía en su casa del tatarabuelo, por decir así, o del abuelo. Es una fotografía muy antigua, hecha a mano, la pintaron, pero esa pintura se hizo de una fotografía original, aunque era antigua, en blanco y negro. El papel y la calidad de la fotografía era muy diferente en aquel tiempo, y a lo mejor el papá de usted quiso preservar esa foto, ya se estaba manchando, entonces le mandó a hacer una copia fiel, y alguien la pintó a mano, hizo un trabajo fenomenal de aquella fotografía de su abuelo, y ahora está esa pintura que es una copia fiel de aquella fotografía. A lo mejor la fotografía original ya no existe, pero está lo que usted conoce como la foto de su abuelo. Usted sabe que su abuelo, porque su papá se lo dijo, que él había mandado hacer del original, y así fue como ocurrió para usted. Bueno, esa es una idea muy sencilla de explicarle cómo ha sido preservada la escritura a lo largo de estas generaciones, de cómo ha sido copiada una y otra vez, para que usted tengamos copias fieles del original de la escritura. El teólogo y escritor Charles Ryrie, que ha hecho los comentarios de una Biblia que yo le recomiendo mucho, una Biblia de estudio, la Biblia de estudio Ryrie, él dice lo siguiente en cuanto al proceso que siguieron los copistas de las escrituras. Dice, para guardarnos de cualquier error en el proceso de copiado, la persona que copiaba esto contaba cuidadosamente el número de las letras y palabras de cada página. Así se aseguraba de que cada letra quedara grabada en la nueva copia. Esta persona también contaba hasta la letra en la mediación de cada página en cada libro. Así hacía con toda nueva copia. De esa manera revisaba doblemente la precisión de cada copia. Trate de hacer lo mismo con la página que se encuentra leyendo en este momento, dice el escritor, y luego imagínese haciendo lo mismo en cada uno de los libros de la Biblia. Este tipo de cuidado esmerado garantizaba la precisión de cada copia de las escrituras. Podemos confiar en la Biblia porque es una copia fiel del original, y las personas que han hecho este trabajo se han preocupado de preservar el mensaje de Dios en su totalidad. Ahora, culmino con el tema fundamental de la Biblia. El tema fundamental de las Escrituras, desde el primer libro, el libro de Génesis, hasta el último libro, el libro de Apocalipsis, es Jesucristo. Es el tema. Usted podrá decir, pero ¿cómo? Cristo apenas comenzó a existir cuando nació, como ve Mateo. No, Cristo siempre ha existido. Nació como ser humano en una Navidad, como está registrada en Lucas 2, en Mateo 1, pero Él siempre ha sido existente, es Dios. En Lucas 24-25, Jesús está hablando a dos de los seguidores de Él que van muy tristes, van de camino hacia Emaús, y están muy tristes porque Cristo había muerto crucificado. Ellos tenían esperanzas de que el Señor restableciera el reino a lo que era originalmente, el pueblo de Israel, pero no había sucedido así. Entonces el Señor se les junta por el camino y empieza a hablar con ellos. Y el Señor les dice unas palabras muy fuertes, porque los escucha hablar de esta manera. Les dice, ¿qué necios son ustedes? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en la gloria? Es interesante, ¿no? Ahora, note el siguiente versículo y tenga en mente los 5 libros de la Biblia, los primeros 5, los que escribió Moisés, el Pentateuco, y escuche lo que es Génesis hasta Deuteronomio, y escuche lo que dice aquí el Señor en el versículo 27. Entonces, dice, Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de quién, de sí mismo. La Biblia, desde Pentateuco, desde los profetas, hablan acerca de él mismo, de Jesús mismo. Ahora note lo que se dice más adelante en el versículo 44. Cuando estaba con ustedes, antes
les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas son las tres divisiones en las cuales muchos eruditos del Antiguo Testamento dividían lo que era la Biblia del Antiguo Testamento, lo que eran los salmos, lo que eran los escritos y lo que eran los profetas. Así era como se conocían nuestras tres divisiones, y aquí lo vemos representado en las palabras mismas del Señor. Todo lo que aparece en la Biblia es palabra de Dios. Ahora, en estos minutos que nos quedan, me gustaría decirle algo bien importante. Alguien me dijo esto y me quedó grabado en mi mente. Corte las escrituras por donde usted quiera y ellas derramarán la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es una verdad. La Biblia, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla acerca de Jesucristo. ¿No me lo cree? Escuche con atención. Siéntese muy bien en su asiento y escuche realmente cómo en todos los libros de la Biblia está Jesucristo presente. En Génesis, Él es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero Pascual. En Levítico, Él es el sacrificio expiatorio. En Números, Él es la serpiente de bronce levantada en el desierto. En Deuteronomio, Él es el profeta de la promesa. En Josué, Él es el capitán invisible. En Jueces, Él es el libertador. En Ruth, Él es el pariente redentor. En Samuel, Reyes y Crónicas, Él es el rey prometido. En Esdras y Nehemías, Él es el restaurador de la nación. En Esther, Él es mi defensor. En Job, Él es el redentor. En Salmos, Él es el todo en todo. En Proverbios, Él es el modelo. En Eclesiastés, Él es la meta. En Cantares, Él es el amado. En los profetas, sean mayores o menores, Él es el príncipe de paz, rey prometido que vendrá. En Mateo, Él es el rey. En Marcos, Él es el siervo. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre. En Juan, Él es el Hijo de Dios. En Hechos, en Hechos, Él es el Salvador del mundo. En las cartas, Él es el que mora en los corazones. Y en Apocalipsis, Él es el Cristo que vuelve y reina, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No puede ver toda la Biblia acerca de nuestro Creador. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron haciendo comentarios a lo largo de esta transmisión, de esta charla, y agradecerles infinitamente todos los comentarios y los buenos deseos que nos han hecho y las palabras que me dicen. Saludos a México, a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a tanta gente que nos está ahorita hablando en este momento. No alcanzo a ver algunas de las preguntas que están ahí, pero si usted me las pone a mí por escrito, trataré de darle contestación directa en su comentario, pero también podemos incluir la respuesta en las siguientes transmisiones que estamos teniendo de esta charla que vamos a tener a través de Facebook en vivo. Charlando un poco es como se llama esta sección, y queremos continuar con este tipo de transmisiones. Así es que agradecido de antemano por el tiempo que nos prestaron y emocionado de poder seguir compartiendo algo que es una pasión personal, es la pasión por la palabra de Dios, y espero que también usted, a medida que vaya escuchando este tipo de comentarios, usted también se sienta identificado y que continúe usted recibiendo mucha bendición y sentirse animado a comprender más de las escrituras. Bendiciones a lo largo y ancho de Estados Unidos, que nos estuvieron acompañando también, Centro, Sudamérica, México y también de España. Les espero en la siguiente transmisión en semanas a través de Hablando el tema fabuloso de aliméntese de las escrituras. Que Dios nos los bendiga a todos. Estaremos en comunicación. Bendiciones.